Ser la última clase de este primer ciclo del Baal Shem Tov. Eh, Nosotros del Baal Shem Tov ya vimos algunas cosas acerca de cómo se comenzó el hasidismo, si su rol fue ser fundador, tratamos de entender qué quiere decir fundador o no. En la tercera clase vimos el único texto que él escribió, que es el Igeret Aliyat HaNeshama. Vimos que hay diferentes versiones del texto. Lo que es interesante es que en alguna de esas versiones la parte que él se encuentra con el Mashiach no está, ¿sí? La parte que él le pregunta al Mashiach, ¿cuándo vas a venir, mi señor? Que es un texto talmúdico, no está, y los diferentes académicos tienen teorías de por qué sí y por qué no. Y les voy a contar qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. La idea es poder revisar. No, acá está. ¿Cuáles son los aportes únicos del Baal Shem Tov? ¿Por qué fue tan importante? Si bien su historia está en un manto de niebla, ¿por qué tuvo tanto impacto en el futuro? La pregunta es cuáles son los aportes únicos que él hizo al pueblo judío, a la espiritualidad judía, etcétera. Y vamos a revisar un ratito el texto novelado de Yogi Brandes, no lo vamos a leer, son 3 o 4 páginas, la idea es que ustedes lo lean. Vamos a ver una de las metáforas más bellas que el Baal Shem Tov crea, que es el relato del palacio, y 3 de los conceptos centrales en su visión, que hacen un impacto hasta el día de hoy. Los 3 tienen nombres en hebreo: Beholder Ajeja Daeu, en todos los caminos tienes que conocerlo, es un texto que aparece en el libro de Mishlei. Abodá Begashmiut, Abodá, vamos a definirlo más adelante, es trabajo, pero es trabajo espiritual con la materialidad. Y lo último es uno de los temas más, para mí, más hermosos del tema de Hasidut, que se llama Machshavot Zarot, que quiere decir pensamientos o extraños o pensamientos ajenos. ¿Qué son esos pensamientos ajenos? Si se los puede combatir o no. Cada rebe hasídico tiene otra teoría de cómo se los combate. Eso es para una clase en especial. Hoy vamos a ver cómo dice el Baal Shem Tov que hay que tratar de combatirlos. ¿Ok? Entonces, para empezar, vimos a Yogi Brandes, que es esta autora bestseller en Israel, que escribió sobre las mujeres en la Torá, sobre las mujeres en la época rabínica, escribió sobre las mujeres en la época de los reyes y escribió el libro que se llama Adel o Edel, de acuerdo a cómo uno lo quiera pronunciar, sobre la hija de el Baal Shem Tov. Por ahora está solamente en hibrid. En una de las páginas, ella cuenta toda la historia del hasidismo a través de su padre, inclusive cuando él se encargaba de hacer ladrillos de barro en los Cárpatos y tenía una vida, entre comillas, media salvaje. Ella cuenta que era amigo de un personaje bastante parecido a Esav en cuanto a lo bruto, en cuanto a lo físico, y que al final él es el que lo termina salvando en alguna oportunidad. Cuenta del famoso viaje a Israel que yo conté, que bajaban hasta Estambul y de Estambul trataban de tomar un barco, y cuenta Yogi Brandes esa travesía y las luchas internas y qué pasó que no llegaron y cómo llegaron, etcétera. Y una de las cosas que cuenta es lo que yo preparé, que es digamos, el Baal Shem Tov escribe lo que él vivió y ella describe lo que ve. O sea, hay una mirada distinta. Esta mañana conversando con alguien del Minyan me decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que alguien tenga una experiencia mística o no? Y yo lo comparé con lo que dije en la clase anterior de la boca de Rachel Elior. Cuando uno tiene un sueño, ¿es verdad o mentira el sueño? El sueño es el sueño, ¿sí? Y uno puede estar al lado viendo que la persona mueve los ojos o no mueve los ojos, no sabe lo que le pasa internamente. Lo mismo con la experiencia mística. Alguien puede venir y contarte tu experiencia mística y uno puede creerle, pero no puede decirle no existió.
para él existió. Puede ser que sean otras cosas lo que vivió, pero la experiencia mística está descrita y nosotros vimos que estaba planteado como un viaje, como el comienzo del viaje, como los temores del viaje, como el que te acompaña el consejero y el final del viaje, en este caso y en muchos otros, termina contando qué es lo que a uno le pasó, ¿no? Entonces, a mí me parece, desde el punto de vista de la narración de la novela, bello como Yogi Brandes lo cuenta, y Yogi Brandes no lo cuenta desde la nada, sino que en el material que yo compartí originalmente con uno de los textos de el Baal Shem Tov, no con el que acabo de fotocopiar, pero con el original, dice: un cierto día de luna llena, el Baal Shem Tov se unió en oración de la mañana, permaneciendo de pie en su propio lugar, porque era su costumbre acercarse a la bimá del lector solo cuando comenzaba la lectura de los salmos. Súbitamente tembló y el temblor se hizo cada vez más intenso. Eso le había sucedido ya mientras rezaba, pero nunca había pasado de ser un ligero estremecimiento que le recorría el cuerpo. Mas ahora la agitación era violenta. Cuando el lector hubo terminado y el Baal Shem Tov debía ocupar su sitio, ahí vieron que permanecía en su lugar temblando fuertemente. Uno de sus discípulos se le aproximó y contempló su rostro. Ardía como una antorcha y sus ojos, enormemente abiertos, tenía la mirada fija de un moribundo. Otro discípulo se unió al primero, lo tomaron de las manos y lo llevaron, aquí dice al estrado, será a la Bimá, y él se detuvo, o frente a la Luna Kodesh, ¿sí? No sé cuál es el original, esto ya estaba así en español. Eh, y temblando recitó los salmos y después de haber dicho Kadish, permaneció de pie temblando por un tiempo. Y los demás debieron esperar para leer la Torá hasta que el temblor lo hubo abandonado, ¿sí? Esto es una descripción de algo que la gente vio. Uno puede decir, estaba en un ataque, entre comillas, de epilepsia, estaba en una convulsión de otro tipo, pero la gente vio eso y lo interpretaron como estaba en un momento devocional. Lo que hace Yogi Brandes es tomar esta historia y otras y las pone como parte de lo que él dice el ascenso del alma. Si ustedes lo leyeron, dice que había dos que lo cuidaban, dos guardianes, ellos estaban afuera, en algún momento Adel dice, yo también quiero entrar, ¿sí? Escuchaban temblores desde afuera, ellos lo interpretan como que está peleando con lo que se llama el Sitra Agra, como el lado oculto, y inclusive más adelante ella le pregunta el tema del Mashiach. Él vuelve y dice, el Mashiach me habló, me dijo cuándo iba a venir. Para los que no estuvieron en la clase anterior, la respuesta del Mashiach es bella. Le dice, cuando tus mayanot, cuando tus manantiales lleguen a todas partes del mundo y toda la gente pueda conocer los secretos como tú lo conoces. O sea, cuando haya un conocimiento del aspecto espiritual del hasidismo que llegue a toda la tierra. Fíjense que nosotros estamos hablando 200 años, 200, 300 años después del hasidismo, aproximadamente, en un lugar que posiblemente los hasidim ni siquiera sabían que existía, como Chile, estamos hablando de ellos. O sea, en algún sentido, se cumplió esta expansión, ¿no? Si decimos que en los primeros 50 años se expandió toda Europa y a Israel, y después llegó también hacia otras tierras. Entonces, a mí me parece interesante para mostrar la diferencia. La carta habla en primera persona, aquí describe lo que ve del Padre, uno tiene una mirada interna, yo sentí que pasaba de madrigá en madrigá, de escalón en escalón, hasta que llegué a encontrarme, ¿se acuerdan que dice el Ganeden inferior? Después pude subir y había peligros, etcétera. Ella no puede ver eso, pero puede ver lo que le pasa o los ruidos o físicamente, etcétera. Y ella, de alguna manera, las cosas que no dice la carta, las novela. Es su privilegio de ser la escritora. Ella construye un mundo. Y lo que hace es mostrar cómo lo vieron los otros. La experiencia mística es intransferible,
pero uno puede ver la percepción de lo que le pasa al otro y escuchar en la carta la percepción interna. Por eso, utilizando la idea potente de Rachel Elior, que no solo tiene un libro sobre Hasidut, también tiene muchos libros sobre el misticismo, tiene un texto sobre la Merkabá, sobre el viaje místico, etcétera. Ella es una verdadera autoridad en este tema. Hablamos de ¿hay pregunta? Seguimos. De las literaturas, y a mí me pareció interesante que veamos la parábola de El Palacio. Eso sí lo fotocopié. Para aquellos, todavía hay algunas fotocopias, eso sí está ahí. Eso, cuidado con la cámara únicamente. La parábola del palacio está en más de un lugar en la literatura del Besht, pero esto está en un libro llamado Degel Mahane Efraim, que es de uno de sus nietos. Efraim eh, es uno de sus nietos. Está un poquito más adelante. No, no, en el material que yo mandé está más adelante. Ahora no fotocopié lo de Yogi Brandes. Entonces, deje el Mahan Efraim y ahí con esto ya empezamos a introducirnos en el aporte particular del Baal Shem Tov. Esto está en Parashat Kitabó, ¿sí? En la Haftará. Es un comentario a la Haftará que hace Edegel Mahan Efraim con las palabras de su abuelo. Parábola de mi abuelo, de bendita memoria, sobre un rey que rodeó su palacio con numerosas murallas y barreras mediante el poder de la ilusión. ¿Por qué yo hice un palacio así? Palacio de cristal, porque al final el palacio, las barreras no existen. Si alguna vez ustedes leyeron un cuentito muy breve de Kafka, que se llama Ante la ley, tiene 1 página y media. El texto dice, ante la ley hay parado un hombre que quiere entrar, pero hay un guardia que no lo deja entrar. Y este hombre toda la vida quiere entrar y el guardia no lo deja. Y va perdiendo su fuerza, y cuando está perdiendo su fuerza, el guardia le dice, tonto, vos tenías que entrar, pero tenías que hacer el esfuerzo para entrar. Yo estaba aquí solamente para que tu entrada tenga esfuerzo, pero este lugar era para ti. O sea, esas barreras ilusorias que o nos creamos, o nos crean, o la cultura nos impone y nosotros aceptamos. Entonces, las murallas estaban dispuestas en círculos concéntricos, uno dentro de otro. Había ríos, numerosos soldados feroces, leones, osos y otros animales salvajes para que la gente temiera acercarse al rey. Pero ¿cómo eran todos estos? Ilusorios. Eran ilusorios. La luz del rey iluminaba todos los mundos y su gloria llenaba la tierra. Esta frase es una frase del Zohar, en realidad de Tikunei Zohar, que es Lei Tatar Panui Minei. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? No hay ningún lugar vacío de él. Es una frase que tiene que ver con la visión de no dualidad, que la realidad es toda una. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Spinoza hablamos de teísmo, ¿sí? Deísmo, panenteísmo y panenenteísmo, ¿sí? Que era diferente. Uno es todo Dios y otro es en todo hay algo de Dios, ¿sí? Entonces, Leita Tarpanuminei, no hay ningún lugar vacío de él, es lo que él dice. Nosotros lo decimos también en el Aleinu Leshabeach, como decimos, hay 2 textos de la Torá que dice que Bodó Male Olam, ¿sí? Lo decimos en la Tefilá, su gloria ocupa toda la tierra, Be Einod Milvadó, decimos en el Aleinu. No hay otro como él o además de él. ¿Qué dicen los Hasidim, en especial el Rebbe de Chabad? No hay otro además de él. ¿Qué quiere decir? Lo único que hay es él, ¿sí? Es una visión no dualista de la realidad. Solo las murallas y las barreras ocultaban el rostro del rey mediante el poder de la ilusión. Se emitieron proclamas que anunciaban que quien se acercaba al rey sería recompensado con riquezas y gloria.
nombrado oficial del palacio, o sea, que todos los que entraban iban a tener premio, ¿sí? ¿Quién no desearía esto? Pero cuando muchos llegaron y vieron la imponente altura y la longitud de la muralla exterior, se aterrorizaban. Los corazones de los hombres retrocedieron. Sin embargo, algunos lograron escalar varias murallas, una tras otra, y allí se encontraron con oficiales designados por el rey, distribuyendo grandes sumas de dinero para que avanzaran desde las murallas. A veces, después de ver que poseían riquezas y ya habían encontrado tesoros de dinero, regresaban. O sea, en vez de seguir avanzando, cada uno se fue quedando con algo. Rambam tiene una parábola bastante parecida. Aunque uno ya no podía ver que había atravesado varias murallas y ríos, que allí no había peligro y en realidad no había agua ni murallas. No obstante, dado que cada muralla era más alta y ancha que la anterior y más aterradora, de todos modos, quien quisiera no se acercara al rey regresaba. Pero el hijo del rey, que anhelaba a su padre, y el padre también tuvo misericordia sobre su hijo para acercarlo a la luz de su rostro. Cuando llegó a las murallas y los ríos y los soldados y los osos y todos aquellos que asustaban y ocultaban el rostro del rey, estaba muy perplejo. ¿Por qué un rey misericordioso como tú, como un padre misericordioso con sus hijos, se esconde en tales ocultamientos? Recuerden la palabra ocultamientos, leastir panim. Recuerden que alguna vez escuchamos la canción basada en Rabbi Nachman, Beafilu Beastara Shebeto Hastara, aún en el ocultamiento del mayor ocultamiento. Esta idea de hacer panim es una idea que aparece en la Torá. Si ustedes se van a portar mal, yo voy a ocultar mi rostro, ¿sí? Algunos utilizan esa metáfora para entender la Shoah y otros están en contra totalmente, porque dicen no es apropiada, ¿sí? Pero quiero que en el lenguaje lo entendamos. Rabbi Nachman lo que dice es, aún en el ocultamiento, de mayor ocultamiento, uno puede encontrar una chispa divina. Si pensamos en la Shoah, aún en los momentos de mayor tragedia, hubo gente que estuvo dispuesta a salvar a otros, ¿sí? Y poner en riesgo su propia vida. Hay libros que compilan historias de los salvadores, de los rescatadores, no solo en Yad Vashem, que está el camino, el jardín, sino gente que se puso en riesgo y uno lee las historias esas y son conmovedoras. Por ejemplo, una mujer que en su casa tenía una familia escondida y se enfermaron de algo y le daban los medicamentos para una persona y ella le daba la mitad para el hijo y la mitad para el hijo de la otra familia. O una mujer que estaba conviviendo tantos con personas judías que en un momento, cuando salía a la sociedad general, alguien le hizo una pregunta y dijo, no, y se dio cuenta que se estaba poniendo en riesgo ella y la familia que estaba con ella. O sea, hay historias que aún en la oscuridad más profunda, también hay esperanza. También hay luz, eso es lo que dice Rabbi Nachman. Y clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué la fuerza de su corazón que ardía, y por la fuerza de su corazón que ardía y se rompía por venir a su padre, se entregó y se impulsó con su fuerza para saltar los muros y los ríos, y distribuyó toda su riqueza a los soldados que rodeaban el centro, y cuando vio a su padre, su anhelo y su devoción y sus penas subieron a los oídos de su padre y quitó las ilusiones, y vio que no había muros allí, ni pantalla, solo una tierra llana, jardines y huertos, y todo era agradable, y los siervos del rey estaban de pie, con ropas preciosas, y toda clase de cantores estaban de pie, y el rey estaba sentado en el trono de su reino, la tierra iluminada por su gloria, y el rey dijo, levántate, hijo mío, mi amado, y le tendió el cetro de oro que estaba en su mano, y lo fortaleció y lo vistió con su esplendor, luz y vestiduras, y puso su corona sobre su cabeza, y le dijo, todo esto lo hice para ponerte a prueba y saber qué hay en tu corazón, si tu temor y tu amor por mí, temor y amor, irá de Abba, son conceptos hasídicos también, ¿eh? Y significaron, y el significado de la palabra parábola es claro. ¿Es tan claro? ¿Eh? ¿Qué significa la parábola?
es bella, tiene muchos planos para interpretar. ¿Qué les parece? ¿Quién es el rey? Dios. Bien. ¿Qué son las paredes ilusorias? ¿Eh? Bien, ahora vamos a ver. Eh, las preguntas, ¿quién es el rey? ¿Quién es el hijo? ¿Qué representa el palacio? ¿Y qué nos enseña la parábola? El rey claramente es Dios, el hijo es el alma humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay nada más que Dios, el hijo es parte de eso, es una emanación de eso. ¿Qué es el palacio? La divinidad que se oculta en el mundo, pero también el El palacio reino. con todas las distracciones materiales. No es casualidad que él dice los animales, los temores, el dinero, ¿sí? Todo lo que, fíjense la lista que hace aquí, las distracciones materiales, las dudas, el exilio espiritual, sentirse lejos de Dios. Y en definitiva, lo que trata de decir este relato claramente es que eh, como va a decir el Rebbe de Kotsk mucho más adelante, que no lo dice en términos de unidad e ilusión, Dios solo está donde lo dejan entrar, ¿sí? Donde hay posibilidad de que eso ocurra. Entonces, eh, también está el tema de las apariencias falsas, las paredes ilusorias. Recuerden que cuando hablamos del viaje místico y del Pardés, también hay una advertencia de Rabbi Akiva, dice, cuando lleguen a tal lugar, ¿se acuerdan que decía, si ven unas paredes de mármol, no digan agua, agua, porque es ficticio, o sea, hay ilusión que uno tiene que adelantarse y avanzar en cuanto a eso. Esta parábola es muy linda, hay como, yo sé que Geraldine quería que leamos algunos cuentos, bueno, este es el primero que estamos leyendo, ¿está bien? Que ella me dijo que desde chica leía los cuentos, no sé si con la versión de Buber, etcétera, de Buber. Bien. Eh, yo ahora me pareció importante retomar un tema que vimos. Son tres temas que son el aporte especial del Baal Shem Tov. Dijimos, Beholder Ajeja Daeu, el segundo es Abodá Begashmiut y el tercero Machshavot Zarot. En todos los caminos conócelo. El segundo es el trabajo espiritual a través del mundo material. Y lo último, la distracción de los pensamientos extraños. Están todos conectados, pero me parece que la clase, en definitiva, yo quiero el tiempo que nos resta centrar en eso. Bejol de Rajeja Daeu es una frase que aparece en el libro de Mishlei, para aquellos que están tomando el curso de Rambam. Rambam también lo utiliza, y para aquellos que alguna vez vieron Mesilat Yesharim, también lo utiliza. O sea, es un concepto que es recurrente, porque es muy profundo. Si lo leemos literalmente, dice, en todos los caminos, conócelo. O sea, reconocer la presencia de Dios en todas las circunstancias. La pregunta es, ¿qué tiene de particular en el mundo del Baal Shem Tov? No va a ser lo mismo que en los otros mundos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es eso. Aunque la idea de servir a Dios a través de los actos mundanos ya existía, Sipi Kaufman, que es una mujer que dedicó todo un libro de no me acuerdo si 350 o 600 páginas a este tema, a esta frase, cómo esta frase en la historia del pueblo judío avanzó. Entonces lo que dice es que el hasidismo hizo dos cosas. La radicalizó, ¿qué quiere decir radicalizar? Llevar hasta el extremo. Quiere decir que en todos tus caminos conócelo. No solamente cuando estamos en la sinagoga, no solamente cuando tenemos kippah, no solamente cuando estamos haciendo algo, entre comillas, sagrado, estudiando, rezando, lo que sea, sino en todo. O sea, lo llevó al extremo. Y lo segundo es que tanto Rambam como Mesilat Yesharim, el Rab de Luzzatto, él sostiene que este es un principio importante, pero al final es para unos pocos. ¿Sí? No todos pueden estar a esta altura. La gente que vive, que necesita trabajar, picar piedras, coser zapatos, no puede estar en el nivel de Behol Drajeja Daeu, de acuerdo a los anteriores.
Lo que hace el Baal Shem Tov es decir, no, todos pueden estar en ese lugar. Y eso es parte de su belleza, de su entrega. Bien, ¿qué quiere decir? Abodat Begashmiut es esto que... Dale, dale. Es distinto en todos los caminos que todos. En todos tus caminos, mejor de las quejas, en tus caminos, Daeu, conócelo a él, tenelo presente, date cuenta de que está, la palabra Daeu tiene que ver con dat, con conocimiento, o sea, también con un concepto cabalístico de revelar eso. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que dice Tzipi Kaufman, que es la que escribió este libro especialmente, dice así, varias cosas. La primera, de la queja se refiere a todas las acciones humanas, ¿sí? No solamente las que están vinculadas a la santidad, sino todas. Y fíjense la lista que hace. Es decir, actos cotidianos como comer, dormir, trabajar o comerciar. ¿Sí? También esos actos tenés que hacerlo con la conciencia de la presencia divina. Creo que es Magritte, el famoso pintor, que hace un ojo gigante en el cielo. ¿Sí? Hay un famoso pintor, me imagino que del siglo pasado. No es esta idea, no es la idea de que Dios te está observando, es al revés, que uno se dé cuenta de la presencia divina. Entonces, eh, este concepto en todos los caminos, tener conciencia de su presencia, es en todos. Él va a agregar inclusive en algún lugar en la sexualidad. Conócelo daeu, el término conocer, como dije antes, habla de edad, habla de una adhesión mística. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos del concepto de debekut? ¿Sí? De la palabra debe, que en hebreo contemporáneo quiere decir cola fría, ¿no? ¿Se llama aquí? Sí. Adhesivo, ¿sí? Debekut es el concepto de adherirnos a Dios, y que yo dije que hay dos teorías, una en la que la persona pierde su conciencia individual y otra es que está con su conciencia adherido. Entonces, el objetivo es que en todos tus caminos estés adherido a Dios, sientas que también está la presencia de Dios. Claramente, estamos hablando de un concepto de un aspecto de Dios inmanente. ¿Sí? Recuerda, un Dios trascendente, como es el que tiene Rambam, en el que no podemos conocer nada, como dijimos el martes pasado, que él dice, la teoría es una, por así decirlo, una teología negativa, negativa no porque es mala, sino porque uno no puede conocer absolutamente nada concreto, solo puede saber lo que no sabe, por eso es negativa, es el camino inverso. Mientras que aquí lo que se propone, sí es verdad, hay un aspecto infinito e inconocible que se llama Ein Sof. ¿Qué quiere decir Ein Sof? Sin fin. ¿Sí? El nombre mismo es bello, pero hay un aspecto que es donde podemos tener más vínculo con Dios que se llama Shekinah. No es casual que es femenino. Y viene la palabra Shahen. Shahen quiere decir vecino también. O sea, está en la vecindad. Entonces, cuando uno dice Beholder Ajeja Daeu, en todos los caminos conócelo, no está hablando de poder conocer el sentido último de la realidad infinita, porque no tenemos capacidad de hacerlo, sino algún aspecto inmanente, el aspecto que entra en relación con Dios. Y vuelve a insistir el concepto de Lei Tatar Panui Minei, no hay ningún lugar vacío de Dios. Pero lo interesante en este descubrimiento de la no dualidad es que también hay un redescubrimiento del yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo antes pensaba, hay un Dios afuera y yo estoy aquí, es una cosa, pero si todo es Dios, yo estoy impactado, incluido, modificado por esa realidad. Entonces, y voy a decir algo que no lo dice Tzipi Livni, que es Tzipi Livni es una política israelí, Tzipi Kaufman, cuando Beholder Ajeja Daeu, no es solamente conocerlo a él, sino también a uno mismo.
en ese camino también tiene que haber un autodescubrimiento de nuestra existencia. Em, Una pregunta. sí, te escucho la pregunta y seguimos un poquito más adelante. Casos de Spinoza, Sí, que se trata con todas partes opuesto, sí. cerca peligrosamente eso, ¿no? Es muy buena tu pregunta. Estuviste en la clase, estuviste en alguna de las clases de Spinoza. Y yo mostré cómo están inclusive en una época muy cercana, en contemporáneos, ¿sí? Mostré cómo el Rav Kook entiende que no hay que juzgar tanto a Spinoza. Spinoza, si hubieran podido darle un poquito más de aire, hubiera llegado a la misma conclusión que el Balatania. El Balatania sostiene esto que yo dije antes, Einot Bilbadó, no hay ninguno más que él, o Maleko Laretz que Bodó, toda su presencia está cubierta en toda la tierra. O sea, esto que nosotros vemos herético en Spinoza, lo vemos porque creció en una comunidad determinada, él también reaccionó de una manera determinada, pero cuando lo vemos en estas personas, nos encanta y es fabuloso. También lo rechazaba. También, por supuesto, y también el Balatania, pero algunos nos dicen que fue, es muy buena tu observación, Moishe. La pregunta es si los Hasidim fueron rechazados por lo que creían o por cómo se comportaban. Las críticas que uno lee en los documentos dice porque gritan en las tefilot, porque rezan en horarios que no son los apropiados, porque, por ejemplo, hacen piruetas, se ponen, hacen, ¿cómo dijeron que se llama? Vertical. La vertical, etcétera. Acá se llama de otra manera. Posición invertida. O sea, las críticas no dicen porque creen en tal cosa, porque es muy difícil, en definitiva, juzgar a alguien por sus creencias. No hay forma de, a no ser que lo tortures si uno diga yo creo en esto, podés decir lo que quiera en cualquier momento, pero lo otro es objetivo. Esa es la democratización que causó el hasidismo. Por eso el hasismo se puede entender, desde mi punto de vista, desde muchos planos. Hay un plano histórico, un plano social, un plano ideológico, un plano teológico, un plano organizacional, y lo que tratamos de ver en estas reuniones es un poquito de cada cosa para dar una visión más global de lo que originalmente nosotros vimos. En alguna clase que a lo mejor la vieron, mostramos ese documento que es el que dice que sí existió y que era un funcionario, no era un revolucionario, era alguien que vivía en su comunidad, que tenía prestigio. Inclusive la semana pasada conté que hasta personas no judías venían a consultarlo, cosa que nosotros decimos, como en Polonia huye del mundo, a través de la Cabaná, fíjense, el mercado, la mesa y el taller, o sea, donde se hacen las cosas, se convierte en un santuario donde Dios es conocido y servido, o sea, respetado de una manera tan válida como en la sinagoga. Fuerte, interesante. Eduardo. La frase, si haces el bien, estás cerca de Dios, y si no haces bien, estás lejos. Y eso puede ser en cualquier circunstancia, trabajando. Así es, así es. Pero es interesante que el hacer es parte de nuestro vínculo con Dios. Cuando en alguna cultura podría ser, no, si yo rezo todo lo que tengo que rezar, si hago todas las cosas que tengo que hacer, no importa cómo me comporte con esta persona. Nosotros vimos inclusive alguna frase de los Hasidim que tiene que ver de, así como te relacionás con el prójimo, es tu vínculo con lo trascendente. Quiero ahora avanzar un poquito más en este hermoso concepto de Abodá de Gashmiut, ¿sí? Es el servicio a través de la corporeidad. Es una de las innovaciones más trascendentales de Baal Shem Tov, que transformó el modo en que el individuo se relaciona con el mundo y la materia. Abodá de Gashmiut. Abodá, nosotros, la palabra abodá quiere decir trabajo, pero quiere decir trabajo espiritual. Recuerden que todo lo que se hacía en el Beit HaMikdash era abodá. Cuando se destruyó el Beit HaMikdash se transformó en abodá shebalev, el trabajo en el corazón,
uno de los profetas dice una de las frases más bellas, que es: con nuestras palabras pagaremos el ganado que elevamos en el templo de Jerusalén. ¿Sí? O sea, nuestras palabras ahora están en el lugar del ganado, de los korbanot. Pero el Baal Shem Tov da un paso más. No es solamente nuestro rezo, sino es a través de todas las cosas. Y lo interesante es que, vuelvo a decir, inmanencia divina, oposición al ascetismo, y aquí hay dos conceptos que yo quiero que avancemos un poquito más y podamos profundizar, que es elevación de las chispas divinas. ¿Sí? Este es un concepto místico tradicional, tiene que ver con el Tikkun Olam. Cuando nosotros hablamos de Tikkun Olam, en general hablamos de hacer acciones bondadosas. Aquí lo que dice es algo más de índole místico. Lo que dice es que cuando Dios fue a crear el mundo no soportó su energía y las vasijas, se llama el tema de los Keilim, se rompieron las vasijas, se dispersaron las chispas divinas, y lo que uno tiene que hacer en la vida es volverla a unir. Esa es la tarea, eso se llama Tikkun Olam en el mundo místico. Puede hacerlo con actos bondadosos, sin lugar a duda, pero también lo puede hacer cuando come la comida apropiada, cuando dice las palabras justas a la otra persona, cuando dice una brajá. Lo que hace es elevar una chispa, es como si fuera recoger la energía que hay en ese objeto. Es un concepto bello, es una forma en la que nos da sentido hacer las mitzvot, ¿sí? Y nos da una mirada no materialista del mundo de las mitzvot. Y lo segundo, lo que dice el hombre como escalera quiere decir que es el hombre el que ayuda a subir las chispas divinas. En el Tania, hace muchos años estudiamos Tania, gracias a Geraldine, que nos consiguió unas cuantas copias. En el Tania hay un apartado que dice: Dios quería un lugar en el mundo. ¿Sí? ¿Y quién tenía que hacerlo? Dios quería una casa, dice. ¿Quién tenía que hacerlo? El hombre. ¿Y cómo hace Dios? ¿Cómo hace el hombre una casa en el mundo? ¿A través de qué? De las acciones, en especial de las mitzvot. O sea, nuestra acción lo que hace es traer la presencia divina. Entonces, la idea de la escalera tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con la posibilidad de ascender. Aquí yo quiero encontrar algo. ¿Perdón? ¿Perdón? La misma escalera de Jacob. Bueno, es interesante. La escalera de Jacob se interpreta de muchas maneras. Una es justamente de esa. Quiero compartir lo que dice otra vez. Me voy a reiterar en una cosa: inmanencia divina. Lo voy a repetir porque es una frase que tienen que saberla de memoria. Leit atar panui minei. ¿Ya la saben? Eso es arameo. Sí. Leit es ein, atar makom, panui es libre, minei es de él. Es interesante, muchos de ustedes han recibido alguna vez mails míos, y mi firma es una firma de Rambam, ¿sí? Shagalgal Sobeb Tamir, que la esfera gira y es imposible que gire sin que alguien la mueva. Eso es la teoría del primer motor inmóvil de Rambam, que tenía que ver con un momento de mi vida que para mí eso era mi forma, mi visión personal, como un mensaje. Hace algunos años estoy discutiendo con mí mismo si no tendría que no cambiarla, sino agregar esta, Leita Tarpa no minei, porque cuando lo aprendí en profundidad me conmovió y me gustó. ¿Qué decías? No hay ningún lugar vacío de su presencia. Eso es. Bien, el Besh rechazó la mortificación física, los ayunos extremos, los baños en agua helada, que eran comunes en esa época, argumentando que debilitan al cuerpo y al alma, y que Dios desea ser servido con alegría y no a través del sufrimiento. Hay muchos textos que cuentan de
los primeros discípulos de él que venían con mortificación en la carne. Y él le decía, ¿quién necesita eso? No hace falta eso. El Besh, si no me equivoco, tiene una frase que es magistral. Dice, si la sexualidad fuese algo prohibido y pecaminoso, ¿por qué Dios lo hizo tan lindo? ¿Se entiende? ¿Por qué nos hace disfrutar? Nos hace disfrutar porque es bueno, claramente, con la persona apropiada, en el momento apropiado, etcétera. Hay reglas. Lo mismo con disfrutar de la comida. Hay reglas. ¿Qué cosas se pueden? ¿Qué cosas no se pueden? ¿Qué cosas se pueden juntar? ¿Qué cosas no se pueden juntar? Y todo eso también, entre otras razones, es para diferenciarnos de los animales. Yo conté siempre algo que en casa mi esposa me recuerda, y Eruya Isabel lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, es que la halajá prohíbe comer parado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas comen sentadas en una mesa. ¿Quién come parado? Los animales. Entonces, para diferenciar de los animales, entonces hay reglas. Decir una brajá libera la chispa divina, comer la comida apropiada, etcétera, etcétera, etcétera. Elevación de la chispa. Cada objeto o acción material contiene una chispa sagrada que cayó durante la ruptura de los keilim, de los vasos. La misión del hombre es liberar y elevar esa chispa para que vuelva a su fuente divina mediante el uso consciente y sagrado de la materia. O sea, no es que lo hago de casualidad, sino hay un propósito, hay una intencionalidad. Yo hago esta, es muy lindo lo que dice la tradición judía, dice, no es lo mismo quien hace una mitzvah con kavaná que quien la hace porque la hace, ¿sí? La mitzvah es con kavaná, lo otro es una acción. Voy a decir algo mundano. Si hace frío, uno se pone el talit, es una cosa, y si viene a la sinagoga y se pone el talit y dice la brajá, es otra. Quien lo ve de afuera no ve la kavaná, eso es la intención. Entonces, es parte de ese plus. Interesante que la cabana la ve uno mismo. Absolutamente. Es más, el hasidismo polaco, del que yo soy devoto, como ustedes saben, estaba en contra de todos los movimientos físicos, de todo, porque dice que eso es show off, que es para mostrar que vos sos más devoto. Y si mostrás que vos sos más devoto, está mal. Por eso la tradición dice que la humildad no está dentro de las 613 mitzvot, porque si no, cada uno querría mostrar qué cosa, que es más humilde que otro. Y si uno muestra que es más humilde que otro, ¿qué le pasa? Pierde esa categoría, ¿no? Entonces, por eso, toda la escuela de Lublin, Pshisia y Rebbe Kotz y el resto, dicen que rezaban como si fuera una columna, ¿sí? También es difícil. Es más fácil rezar moviéndose, es más difícil rezar quieto. Pero ¿por qué lo hacían? Para que, por ejemplo, hay muchos cuentos de Kotz que discute él con alumnos y le dicen, si vos haces las cosas así, lo que estás mostrando o pretendés ser mejor que otro. Y ya perdiste entonces en esa búsqueda lo bueno que podía haber. Último, el Bech explica que el hombre es como una escalera apoyada en la tierra y que llega al cielo, ¿sí? Para dirigir sus intenciones a lo alto. Yo no sé si la semana pasada o la anterior recordé a un gran maestro del pueblo judío, Shalom Rosenberg, que él tenía un dibujo que hacía con respecto a los Hasidim. Decían, hay culturas que dicen que Dios es el titiritero del mundo, mientras que los Hasidim desde abajo influencian arriba. O sea, es como que de abajo, con las acciones, van moviendo los tensores del cielo. Esto se llama en el mundo cabalístico la influencia de arriba hacia abajo, la influencia de abajo hacia arriba. En el mundo jasídico, la influencia de abajo hacia arriba es preponderante. Bien. Puede ser muy peligroso, por supuesto. Eh, Puede ser diabólico también. Por eso un rebe jasídico dice algo bello, dice, prefiero yo hacer la voluntad de Dios que Dios haga mi voluntad. ¿Sí? Y hay un texto que yo amo, que decimos cada
ves que anunciamos el mes siguiente en el calendario hebreo, como es este sábado, que dice, Mishalot Libenu, que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón, y después agrega la palabra bella, Letová, que mis deseos sean para bien, porque a veces uno desea cosas que parecen que empiezan bien y terminan siendo un desastre. Fíjense, Abodá de Gashmiut, no sé si lo puse más abajo, no. Estamos increíble de tiempo. Abodá de Gashmiut, fíjense lo que dice esta autora también. Nos lleva a valorar tres cosas. Uno, la apreciación de la belleza. ¿Sí? Si Dios está en todos lados, si también con mi accionar en el mundo me relaciono con Dios, también encuentro que en el mundo hay belleza y bondad. Hace un ratito yo leí algo que me pareció interesante, y lo dice Rambam también. Hasta cuando duermo, mi sueño reparador, ¿sí? El sueño como, como acción humana es parte de mi servicio a Dios. Si yo me preparo para dormir bien, dejo las pantallas 2, 3 horas antes, hago respiración de 7 segundos en cada paso y me duermo, y duermo la cantidad de horas. Rambam, ya dije cuántas horas decía que había que dormir. ¿Cuántas horas? Los que estuvieron en la clase, 8 horas dice que hay que dormir. ¿Quién duerme 8 horas? Sí, muy bien, sos bien rambambiana, pero es una forma de servicio a Dios. O sea, si sabemos, y hoy más que nunca, que, que, que el sueño nos ayuda a limpiar la mente, que previene declinamiento, declive de lo cognitivo y tantas cosas, bueno, hay que trabajar para eso. Fíjense otra cosa más, dice esta autora. Las conversaciones sociales. Muchas veces las conversaciones sociales las vemos como algo de segunda categoría. ¿Cómo llaman los americanos a esto? Small talk, ¿sí? Conversaciones livianas. A lo mejor las conversaciones livianas que se tornan en interesantes o importantes, también son mi forma de... Voy a dar un ejemplo mundano. Cuando uno se encuentra con otro. En Argentina es muy típico decir, ¿cómo estás? Cuando yo llegué acá le preguntaba a la gente, ¿cómo estás? Y pensaban que yo no entendían lo que yo le decía. Inclusive, cuando yo llegué casi me fui al Mahané, y los chicos en Mahané me decían, ¿cómo estás? Porque no entendían lo que decía. Pero el cómo estás puede ser una oportunidad para ver cómo está la otra persona. En Argentina el chiste es, estoy bien, no querés que te cuente. ¿Sí? Pero en definitiva, el small talk también puede ser una forma de construir un puente, un disparador de... No podés empezar hablando cuando ves a una persona de las tragedias de la vida o de las cosas existenciales. Hay que empezar por hacer un check-in, como dicen los que saben, y después va creciendo. Y por último, dice las relaciones matrimoniales. Las fuentes señalan que si este acto se realiza con la intención de preservar la humanidad y con la anulación del ego, se convierte en una unión sagrada que refleja la unión de los mundos superiores. Bello, bello. Bien, último tema. En la tradición judía no es solo ese sentido, pero es una de las partes, ¿sí? ¿Por qué no es solo el sentido? Porque si no, después de la edad fértil, podría no tener relaciones sexuales nunca más. La tradición dice que no es correcto, es antialágico, inclusive. El último concepto, que es un concepto que a mí me gusta, tenemos 10 minutos para revisar lo que pasó. Iba a decir, No importa, no importa, no importa. Quiero compartir esto. Se llama Mahshavot Zarot, pensamientos, lo traduce como extraños o ajenos. Me gusta más ajenos, voy a explicar por qué. Son distracciones o preocupaciones mundanas o impulsos no deseados o miedos que interrumpen la mente del individuo precisamente cuando trata de alcanzar un estado de concentración, meditación o elevación en la plegaria. ¿Sí? ¿A quién no le pasó esto? Que quiso hacer algo y se distrajo. Quiso empezar a leer algo y se distrajo.
quiso empezar a rezar y se le metió un pensamiento. Lo interesante en la visión del Baal Shem Tov, que se llaman pensamientos ajenos, ¿sí? Zarot, de afuera. Zar. No, no. Abodá Zará es cuando vos haces un acto de idolatría. Mahshabot Zarot es cuando uno está rezando, voy a dar ejemplos concretos. Cuando uno está rezando y dice, uy, no puse la alarma. O está rezando y dice, uy, no hice la transferencia. ¿Sí? O estoy rezando y dice, no me iré el WhatsApp. ¿Sí? Eh, y lo que dice en el mundo hasídico, no, no, señor, no se equivoque. No son pensamientos ajenos, son sus pensamientos verdaderos. Y esto es lo difícil, pues no son de otros, son nuestros pensamientos. En ese sentido, tanto, ¿cómo se llama esta? Habiba Pedaya, que es una mujer que escribe sobre Hasidut y psicoanálisis, y uno de sus discípulos dice que es muy parecido a lo freudiano, ¿sí? Que los lapsus, los sueños, no son pensamientos de otros, esos son tus verdaderos pensamientos que tenés que interpretarlos. Entonces, frente a la Mahshabot Zarot, todavía no avanzamos, los sueños, dije los sueños, frente a las Mahshabot Zarot, hay tres tipos de solución. Yo voy a contar la de Baal Shem Tov. Voy a contar la del Rebbe de Chabad. El Rebbe de Chabad en el Tanya dice, como a lo mejor vos no tenés mucha fuerza, tenés que dejarlos pasar. Son cosas a las que no te podés enfrentar. ¿Eh? No, claro, como no tenés la fuerza suficiente para ir contra esos pensamientos, mejor hacer como el torero, ole, y que sigan pasando. Rabbi Nachman, esto es para una clase, para un curso, yo lo digo rápido, pero es un tema fascinante. Rabbi Nachman dice, no, 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 cuando viene un pensamiento extraño, tenés que combatirlo, tenés que ir contra él, tenés que pelearlo. Y todos nosotros sabemos, cuando tenemos un pensamiento, no, mañana tengo esta reunión y me va a decir tal cosa. Y al rato dice, no, no tengo que pensar en eso. ¿Y qué pensás? Me va a decir tal cosa. Y me va a decir, y no, no tengo. Entonces, claro, ¿cómo haces para combatirlo? ¿Cómo haces para luchar? El Baal Shem Tov tiene una teoría mucho más sofisticada. Vuelvo a decir un poquito más, pueden variar desde preocupaciones cotidianas, el mercado, problemas con el coche, finanzas, hasta temas eróticos, ¿sí? O miedos mundanos. La Mahshabot, Zarot son distracciones. Me parece que fui para atrás. Bien, él lo que dice es que tiene que haber un proceso para transformarlos. Cuando viene un pensamiento extraño, sea cual sea, uno tiene que entender cuál es, ir a su raíz y transformarlo. El ejemplo más habitual en el mundo es cuando uno está rezando y se le viene a la mente una imagen de alguien bello. Digo, hombre o mujer, no tiene por qué ser. O hombre y mujer, ya no sé. Es más variado ahora, pero no. Los Hasidim no iban a decir eso. Lo que quiere decir es que estás rezando, tratando de concentrarte, y hay algo que te distrae. Por eso algunos dicen que hay que poner barreras de este estilo. ¿Sí? Pero los que están en casa no ven, pero barreras así, así. ¿Y qué dicen los Hasidim? Aún con barreras así, ¿qué te pasa? Las Mahshabot Zarot vienen. ¿Sí? Pero lo que dice es, por ejemplo, si te viene un pensamiento o recuerdo, lo que sea, de alguien bello, lo que hay que hacer es cambiarlo, ¿sí? A pensar en la belleza de Dios. ¿Sí? Hay que hacer un proceso. Y el proceso lo describe. Porque hay un principio básico. ¿De dónde vienen esos pensamientos extraños, ajenos, si no hay ningún lugar vacío de Dios? También vienen de Él. Cuando nosotros leemos en la tefilá, Borei Oru Borejoye, José Shalom, Ubore Takol, hace la luz y la oscuridad, hace José Shalom, la paz y todo, el texto original del profeta dice, hace la paz y el mal. Los rabinos no toleraron poner el mal como parte de nuestra plegaria y pusieron acol, porque en el acol
también está. Pero si uno cree que hay un solo Dios, el problema del mal es un problema, claro, que arde en nuestro interior. ¿De dónde viene? Uno después puede decir, es así, es asá, es ausencia, no es ausencia, no es mal, es para bien. Hay muchas respuestas, pero es una pregunta, ¿no? Que en algunos momentos de la humanidad o de la vida personal emergen con mayor fuerza. Entonces, los tipos de pensamiento pueden variar, ya dije, preocupaciones mundanas. El Baal Shem nos dice que los pensamientos, los Mahshavot Tzarot, son una estructura que no es solo uno. Hay que entender todo el paquete, de dónde viene todo el paquete. Y la forma de enfrentarlos es la elevación de los pensamientos, ¿sí? ¿Cómo se combate? Yo dije, Rabbi Nachman enfrentándolos, el Baal Atania dejándolos pasar, el Baal Shem Tov elevándolos. ¿Qué quiere decir elevándolos? Sublimándolos, transformándolos. Empieza como algo negativo y a través de un proceso interior se, no digo purifican, es como mandarlo a la mikvah, pero es transformarlo. 3 pasos. Ajnaá, sumisión, humildad, darse por vencido en algún sentido. El primer paso es aceptar que como seres humanos falibles, estos pensamientos son parte de nuestra condición y no hay que enojarse ni deprimirse por su aparición, pues la tristeza es un obstáculo mayor para la conexión con Dios que el pensamiento mismo. Recuerden, para los que estuvieron en la clase de Rambam, ¿cuándo puede llegar la profecía? ¿En qué circunstancia? Solo cuando una persona está alegre, dice Rambam. Abdalá, separación. Esta persona tiene que reconocer que aunque el pensamiento tiene una raíz divina, su forma actual, como se aparece, no es noble ni apropiada para el momento de la plegaria, ¿sí? Si uno está pensando en que se le cayeron la bolsa, ¿sí? ¿Cómo va a poder rezar? ¿Qué va a decir? Dios, hace que suba las acciones. Está Hay mucho que... yo sé, y el Baal Shem Tov también lo sabe, pero eso es al contrario. Se crea una distinción consciente entre el aspecto sagrado y el impulso extraño. Y por último, es el acto de rastrear la energía del pensamiento hasta su raíz en la Sefirot. El ejemplo, si surge un pensamiento de deseo sexual, se eleva para reconocer que su origen es en el atributo divino del Gesed. Si es miedo a un hombre o un animal, se vincula con Geburá, con el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se llega a esa posibilidad de cambiarlos. Bueno, el Baal Shem Tov, lo que te va. Ahora yo voy a mostrar 2 eh, eh, fragmentos cortitos, muy cortitos para terminar 8:33 minutos, que el Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov y Rabbi Nachman en especial, él te va a decir lo que a él le resultó. Para mí lo fascinante de Rabbi Nachman es que él no cuenta historias teóricas. Cuando él habla de la oscuridad, él vivió eso. Cuando habla de la lejanía de Dios, vivió eso. Cuando habla de la imposibilidad de la tefilá, él lo vivió. O sea, cuando él después dice, esto es lo que me resultó, es porque él lo probó y me parece fuerte. Entonces dice así, la oración consiste en dar esa lucha. Esa lucha tiene que ver, esa miljamá, dice. Hay que combatir el pensamiento que distraen hasta que cada uno esté unido a la raíz. Como reside mi maestro, entonces uno recibe como el don mismo del pensamiento que distrae. O sea, cuando uno está rezando, el primer paso es darse cuenta que está distraído. No es poca cosa, ¿sí? Una vez que está distraído, decís, bueno, ¿por qué me distrajo con este pensamiento particular y no con otro? Y a través de eso, hacerlo volver a la raíz divina. Este es mucho más largo, no lo vamos a leer. Bien, para terminar, quiero, para dar tributo a nuestra querida Geraldine, que le gustaban las historias de el Baal Shem Tov,
un solo cuentito. Se llama Las Anotaciones. Está en la fotocopia que yo puse ahí. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya no hace falta. Quiero terminar este ciclo con este texto. Las anotaciones. Un discípulo escribió secretamente todas las enseñanzas que había escuchado del Baal Shem. Un día, ¿quién es este? El Baal Shem, vio un demonio que entraba en la casa con un libro en la mano. El Baal Shem le preguntó, ¿qué libro traes contigo? Este es el libro del que tú eres autor. Y fíjense, un discípulo, ¿cómo escribió ese libro? A escondidas. ¿Y quién se lo trae? Un personaje negativo. El Baal Shem Tov no sabe de qué se trata y le dice, este libro lo escribiste tú. Entonces el Baal Shem Tov comprendió que alguien ponía por escrito sus palabras ocultamente. Reunió a toda su gente y preguntó, ¿quién entre vosotros escribe las palabras que yo os enseño? El discípulo que había estado tomando las notas dijo que era él y le entregó al maestro el texto. El Baal Shem estudió los escritos largo tiempo, página por página, entonces habló. En todo esto no hay ni una sola palabra que haya sido pronunciada por mí. Tú no escuchabas por el amor del cielo. Entonces la fuerza del mal te utilizó para revestirse y tus oídos oyeron lo que yo no dije. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? Con eso terminamos. Les pregunto a ustedes, si alguien en casa también quiere opinar qué significa este cuento, levanta la mano y damos una o dos personas que nos aporten. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? Bien. Primero, muy bien. Primero, la enseñanza oral tiene vida propia. Cuando se escribe, se muere. Recuerden que la Mishnah, que es un texto que está escrito, fue combatido. Los rabinos no querían que la Torá oral esté escrita. Se pierde la intención y además hay un texto muy bello del Baal Shem Tov que dice que habló delante de 400 personas y cuando se fueron las personas dijeron, me habló a mí. O sea, la oralidad tiene algo que lo escrito no tiene. Lo escrito tiene otros beneficios, pero no son iguales. O sea, también cada uno interpreta lo que escucha y lo interpreta por su historia personal, por las relaciones que hace con otras cosas que ha vivido, etc. El movimiento jasídico al principio fue oral porque era la forma de transmitir